Vamos a leer unos versículos en Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. ¿Están ahí? ¿Ya encontraron Miqueas? Miqueas capítulo 6, ¿están ahí? Vamos a leer una porción de la escritura. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde el Sidim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de miles de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Derramaré mi primogénito, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito Dios y Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, los cuales tú has llamado y has redimido para tu gloria, con la preciosa sangre del Cordero, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, reconociéndote que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos que sigas tú obrando en nuestros corazones, Señor, que tú sigas moldeándonos, sigas dándole vueltas a esa rueda del alfarero para que hagas esos jarros, esas vasijas preciosas que tú quieres hacer, Señor. Nos disponemos, Señor, porque somos barro y tú eres el alfarero. Haz como tú quieras en nosotros, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Prepáralo, Señor, que la palabra caiga en buena tierra y dé fruto en tu reino, Señor, para tu gloria. Y sigas tú trabajando en nosotros, Señor, hasta el fin, hasta que tú nos lleves a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú quien hablas a través de mí, Señor. Yo soy un vaso de barro solamente, en el cual tú derramas tu gloria, Señor. Que sea tu gloria derramada hacia todos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, le damos gracias y te bendecimos. Toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Si ustedes ponen títulos para el mensaje, pueden ponerle títulos: solo 3 cosas pide el Señor de ti. Solo 3 cosas pide el Señor de ti. Y como vimos en este pasaje, esto es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Pide 3 cosas, como vemos ahí en el versículo 8: que seamos justos, que seamos misericordiosos y que seamos humildes. ¿Sí? Ahora Dios confronta al pueblo de Israel por medio del profeta Miqueas, y les recuerda que ya les había estado hablando desde hace mucho tiempo atrás, desde que Dios les dio la ley. Y Dios les había declarado ya lo que es bueno y lo que es malo. Dios les había declarado y les había anunciado los caminos
los dos caminos, el camino bueno y el camino malo. Pero Él les aconseja que tomen el buen camino y que no se desvíen. Por eso es que les pone las leyes. Pero Israel se desvió de los mandamientos, se alejaron de Dios, se volvieron a la idolatría, y ofendieron al Señor y lo hicieron enojar. Por eso en el versículo 8 les dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Sí? Ellos sabían lo que Dios les sabía, lo que Dios le agradaba. Ellos sabían lo que a Dios le agradaba y ellos sabían lo que era bueno, pero no lo hacían. No lo hacían. Y para entender el contexto de esto que leímos ahorita, veamos lo que dice en el capítulo 3. Regrésense al capítulo 3 de ahí mismo de Miqueas y veamos lo que dice en este capítulo, para que entendamos por qué Dios les está hablando de esta forma. Miren lo que dice en el capítulo 3. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Miren, esto está dirigido, estas palabras, precisamente a los dirigentes, a los príncipes, que eran los dirigentes de Israel. Eran los que dirigían, eran los que estaban en el gobierno, al frente del pueblo. ¿Sí? Ellos les dicen, en otras palabras, dicen: no deben de ser ustedes los que aplican la justicia, los que saben lo que es justo y lo que no. No son ustedes los que deben de saber qué es bueno y qué es malo. O sea, les hace esa pregunta. Versículo 2 dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y los desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como para carnes en olla. Esto es algo que les está hablando duramente de esta forma, aunque no es literal. O sea, no es que ellos eran caníbales y que se comían sino que les está hablando de una forma así fuerte, porque estaban haciendo mucha maldad con el pueblo. Versículo 4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Ahora está hablándole a los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Aquí está hablándole a los profetas que hablaban que había paz cuando aquellos les daban de comer, cuando les daban dinero. No va a haber paz. Ellos les declaraban que iba a haber paz, pero si no les daban dinero, les decía: pero viene guerra contra ti. O sea, que les está diciendo que eran mentirosos, solamente hablaban en nombre de Dios, pero no les estaban diciendo, o sea, no era Dios el que les estaba hablando, sino era su necesidad, era nada más para hacer maldad al pueblo. Y luego les dice: por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí está hablando Miqueas. Miqueas era un verdadero profeta, por eso Dios lo usó para hablarle al pueblo. Pero esos profetas que estaban hablando al pueblo para engañarlos, solamente para quitarles su dinero, para fastidiarlos, para lastimarlos, Dios los reprende duramente, así como los dirigentes del pueblo. Pero aquí está hablando Miqueas: yo estoy lleno del Espíritu de Dios, de la fuerza y del poder. Dice, ¿para qué? Dice: para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y luego dice el versículo 9: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de las casas de Israel, que abomináis el juicio y pervertís
todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre vosotros, entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miren todo lo que les dice el profeta Miqueas al pueblo de Israel, todo el mal que estaban haciendo, y por eso es que Dios lo levanta al profeta en el capítulo 6, que empezamos leyendo, el versículo 1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, le dice al profeta, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. O sea, en otras palabras, habla fuerte porque yo voy a hablar. En el versículo 2 dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Les está diciendo: estoy molesto, estoy enojado y ahora vengo contra ustedes, hago un juicio contra ustedes por toda esa maldad que están haciendo. Y en el versículo 3 hace una pregunta que me conmueve a mí, que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, le dice el Señor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Y esa pregunta es una pregunta que está llena de dolor, o sea, que está con una indignación muy grande hacia su pueblo, porque nunca Dios les hizo mal, siempre les hizo bien, todo el tiempo les hizo bien, todo el tiempo les dio bendición, todo el tiempo los guardó, los protegió. Y es como un padre cuando cría a sus hijos con mucho esmero, con mucha dedicación, que nosotros tenemos hijos y los atendemos, los cuidamos, los protegemos, les damos lo mejor, nos desvivimos por ellos, nos desvelamos, vemos en los momentos difíciles y los atendemos en lo mejor que a ellos les gusta, atendemos todos sus gustos y nos desvivimos por los hijos. Y llega un momento en que el hijo hace su rebelión y su rebeldía y hace sus cosas que te lastima y te ofende como padre o como madre, y dices: hijo, ¿pero qué te he fallado? Hijo, ¿por qué haces eso conmigo? O sea, hijo, ¿por qué? Si todo te lo he dado, ¿por qué me haces eso? Es una expresión así que el Señor está haciendo. Entonces, es algo así como cuando dices tú: pues si todo el tiempo he estado para ti, todo el tiempo he hecho lo mejor, me he esmerado, ¿y por qué me pagas así? Esa pregunta que el Señor hace es algo parecido. Es como dicen: si siempre te he estado por ti, ¿por qué haces eso? O sea, eso me conmueve a mí, porque eso habla de la ingratitud del corazón del hombre, ¿sí? De la ingratitud de no valorar lo que Dios nos da. Y bueno, estamos viendo la historia en el pueblo de Israel, pero esa historia no está distante de nosotros. O sea, no está lejos. Nosotros también somos su pueblo de Dios. Amén. Amén. Y tal vez algunos de nosotros nos hemos alejado de Él un poco. Tal vez nos hemos distanciado de su presencia y ya no estamos en su presencia. Venimos a la iglesia, pero no estamos en su presencia. Estamos a veces leyendo la Biblia, orando, pero no estamos en su presencia. O sea que significa que a veces hacemos las cosas mecánicamente, porque tengo que hacerlas. Pero cuando empezamos con gratitud, reconociendo lo que Él ha hecho, nuestro corazón se conmueve, ¿sí o no? Empezamos con el Salmo 100, con gratitud en el corazón, dándole gracias por su bondad, por todo lo que Él ha hecho, y cantamos alabanzas que hablan de su bondad, que hablan de su fidelidad. Todo está orquestado por el Espíritu de Dios. No nos pusimos de acuerdo, ni Jorge, ni yo, ni nadie. Es Dios el que obra, porque Él está hablando en nuestro corazón.
¿sí? Todo está orquestado de una manera bien específica. Cuando estábamos cantando estas alabanzas, pues yo me estaba derramando mi gratitud hacia Dios por todo lo que ha sido de fiel conmigo, ¿verdad? A pesar de lo que somos, ¿verdad? Con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, con todo lo que tenemos. Y es que debemos de ver cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, pero muchas veces hacemos todo mecánicamente, pero no estamos en la presencia de Dios. Y debemos de ver la cruz, debemos de ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando no sentimos a Dios, vean la cruz. Oren dando gracias a Dios y vean la cruz, vean lo que Él padeció, vean los latigazos que le pusieron, vean la corona de espina que le clavaron, vean el costado como fue abierto, vean los clavos en sus pies, en sus manos, vean ese momento, en el momento que están orando y vean que todo eso fue porque Él nos dio salvación. Y entonces va a soltar gratitud del corazón, de Señor, gracias Señor, porque quién era yo y tú hiciste todo por mí. Entonces, hermanos, eso nos falta a nosotros. Y ellos no estaban en la presencia de Dios, y nosotros tal vez tampoco hacemos. Ellos hacían sacrificios, hacían la reunión del culto, pues llevaban los sacrificios de animalitos, hacían todo lo que era lo ritual. Y a veces el cristiano también se hace así, llega al punto de que todo lo hace en una forma ritual, litúrgica, modos que ya están establecidos, pero el corazón ¿dónde está? ¿Sí? Tal vez nosotros nos hemos distanciado porque no obedecemos sus mandamientos, porque a lo mejor hay idolatría en nuestro corazón, como estaba la idolatría en el pueblo de Israel. Ahora puedes decir, es que yo no tengo idolatría porque yo no adoro imágenes, ya no tengo imágenes, yo no adoro nada de eso, yo no tengo idolatría. Pero la idolatría está en el corazón de nosotros, porque todo lo que quita el primer lugar a Dios es un ídolo para nosotros, para el Señor. O sea, todo lo que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida es un ídolo que tú tienes o que yo tengo en nuestro corazón. Si tú pones el primer lugar en tu trabajo, es un ídolo. Si tú pones en primer lugar tus distracciones, tu deporte, es un ídolo. Si tú pones el primer lugar en tu esposa, en tus hijos, es un ídolo. Si tú pones el primer lugar en otras cosas vanas y triviales, antes de que venir a la iglesia, al culto, antes que venir a la enseñanza, antes que estar en oración, antes que leer la Biblia, si tú pones cosas triviales en tu vida primero, antes que eso, es un ídolo que hay en tu corazón y no te has dado cuenta. Esos son ídolos. Dijo el Señor en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy el único Dios. Y esos son ídolos y no nos damos cuenta, pero ese es el primer mandamiento que todos violamos, todos, sin excepción, y no nos damos cuenta. Pero el día que sea nuestro Dios la prioridad de nuestra vida, entonces cambiará nuestro caminar con Dios. Y nosotros también, como el pueblo de Israel, se estaba alejando. En el versículo 4 dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. El Señor le está diciendo que solamente ha manifestado sus misericordias sobre ellos, ¿sí? Porque el Señor los rescató de esa esclavitud en la que estaban. Él los rescató de una forma sorprendente, milagrosa. Los rescató con su mano poderosa de ese pueblo fuerte, grande, Egipto. Estaban ellos como esclavos, los redimió. Y no pudieron hacer nada los egipcios porque Él los protegió. Él los guardó y los protegió, Él los redimió, los sacó de ese mundo para darles libertad. ¿Para qué? Para que le adoraran al Señor. Y tú y yo fuimos rescatados de Egipto, tú y yo fuimos rescatados del mundo. Dios nos rescató de este mundo. Este mundo que está en tinieblas, Dios nos rescató. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos ver la gloria del Señor.
Él nos rescató. Y Él ha manifestado su misericordia, porque ¿quién merecía la salvación de nosotros? Nadie merecíamos la salvación. Fueron sus misericordias. Y Él manifiesta sus misericordias todos los días, desde el día que nos rescató. Y aún la gente que no tiene a Cristo, lo que tiene es por su misericordia, es por la misericordia del Señor. ¿Sí? Porque todo es del Señor. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahí está hablando el profeta a su pueblo también y a nosotros, que la misericordia de Dios se manifestó desde mucho tiempo atrás, desde que Él los escogió. Y nos amó, dice, con amor eterno, porque su misericordia es para siempre, su misericordia es eterna, porque Dios es eterno y todos sus atributos son igual, no varía ninguno, ¿sí? Su amor es eterno, su misericordia es eterna, ¿sí? Él prolongó la misericordia, por eso es que Él seguía teniendo misericordia con su pueblo. Dice el versículo 5, dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, el rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Se acuerdan que este rey de Moab, que se llamaba Balac, él mandó a traer a un profeta, que era un falso profeta, que era Balaam, para que viniera y maldijera al pueblo de Israel, que estaban sitiados alrededor de ellos, para tomarlo de ese pueblo? Entonces lo manda a traer y le ofrece mucho dinero para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Y él por la codicia lo intenta, pero Dios no lo deja. Lo intenta y una y otra vez, y el rey le trae: ahora vente acá, ahora vente para acá. Y él no puede, y al final emite el oráculo, pero no dijo maldición. Dios cambió las palabras de este profeta falso para bendición del pueblo. Dios la cambió de maldición a bendición y eligió una bendición para Israel. Por eso le dice el Señor, por eso en ese versículo le dice el Señor, dice: acuérdate lo que sucedió, ¿sí? Para que conozcas las justicias de Jehová, ¿sí? Porque Dios es justo, Él cumple sus promesas, Él cumple los pactos que hace. Él hizo un pacto con su pueblo y Él lo cumple. Independientemente de lo que pase, Dios va a cumplir su pacto contigo, conmigo, independientemente de lo que pase. Porque esa es la justicia. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Esa es justicia. Es como cuando le dices a un niño, lo regañas, lo reprendes porque anda haciendo algo y le dices: si sigues te voy a pegar con la varita. Entonces el niño anda por ahí y vienes y le pegas y se corrige. Pero si no le pegas, es injusticia. Es injusticia, porque no lo corregiste. Le prometiste que le ibas a dar y no le diste. Estás cometiendo una injusticia. Por eso los niños no se corrigen, ¿sí? Por eso los niños no se corrigen. Entonces, cuando tú le dices, él te dice: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Ok, muy bien, ya no lo vuelves a hacer, pero los tablazos que te iba a dar, te los voy a dar como quiera, porque te los prometí. Y yo lo que yo prometo, yo lo cumplo. Pero no importa, por eso eso le va a ayudar para aprender. Eso es justicia. Pero si las mamás, papás no cumplen lo que prometen, es como cuando dicen: te voy a comprar una paletita y no se la das. Entonces es injusticia. Dios es justo y Dios nos quiere que tú y yo seamos igual justos. Entonces, fíjense, luego viene y viene unas preguntas que les hace el Señor aquí para que el pueblo se las haga, el mismo pueblo, para que tú y yo nos hagamos esas preguntas. Dice en el versículo 7: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos
¿Sí? No, pero en el 6 dice, en el 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y el 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Haz estas preguntas para que el pueblo se haga estas preguntas si realmente vale la pena todo lo que tú haces. O sea, ¿vale la pena el que estés aquí solamente como cumpliendo? ¿Vale la pena? ¿Le agradará al Señor que tú vengas de vez en cuando a la iglesia? ¿Le agradará al Señor que tú leas de vez en cuando la Biblia? ¿Le agradará que tú ofrendes y diezmes si tu corazón está lejos de Él? ¿Le agradará todo eso? Son sacrificios vanos para el Señor. ¿Sí? Son sacrificios vanos. Por eso les hace esas preguntas. ¿Ustedes creen que todo lo que hacen le agrada a Dios? Aunque estén trayéndole miles de sacrificios y un montón de cosas que hagan para el Señor. Hay gente que hace muchas cosas para Dios. Hay gente que dentro del cristianismo hace mucho, trabajan mucho. Pero ¿quién se los mandó? O sea, hacen movimientos aquí, que vamos a hacer ahora esto, vamos a ir a tal lugar, hacen mucho, pero no tienen tiempo de intimidad con el Señor. ¿Sí? Campañas, ahora vamos a hacer la noche de no sé qué, ahora vamos a hacer allá en la plaza, ahora vamos a hacer esto otro, y ahora el campamento y esto y lo otro. Hacen muchas cosas, pero el tiempo con Dios, ¿tendrán tiempo para el Señor? O sea, para estar con el Señor, adorándole, agradándole a Él en intimidad con Dios. Hay una palabra que dice el Señor en Mateo, que dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Dice, pero yo le diré, no te conozco, no te conozco. Y entonces, pero Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos esto y esto. Hicimos campañas, llevamos gente a tus pies, y en tu nombre hicimos una iglesia, otra iglesia, en tu nombre hicimos un orfanatorio, hicimos un asilo de ancianos, etcétera, etcétera. En tu nombre hicimos muchas cosas, Señor. Iba a casas de oración para todos los pueblos. No te conozco. Apártenlo de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no te mandó, no es algo agradable para el Señor. O sea, es tan importante ser guiados por el Señor en todas las cosas, aún las pequeñas cosas. Por eso es que cuando hacemos algo, oramos, o sea, vamos a hacer algo, aunque sea una pequeña cosa, algo que tú tienes que hacer, que tienes que tomar una decisión, aunque sea una decisión sencilla, tú tienes que orar, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Tú tienes que orar. Si tú no oras, estás haciendo a un lado a Dios. Y si tú lo haces a diario y no oras, tu vida vas caminando solo, aislado. Si tú no oras al momento que te levantas para empezar tu día, estás caminando solo. Por eso te pasa lo que te pasa, por eso tropiezas, por eso te desvías, por eso tienes, ¿por qué me pasó esto? Y ya estoy fastidiado. Y por eso, porque no estás buscando la dirección del Señor. No está ya en nuestras fuerzas. Tú perteneces al Señor, eres pueblo del Señor, y Él te va a guiar, y Él te va a dirigir, y Él te va a dar sabiduría, y tú vas a hacer todo lo que Él te mande. Y no vas a hacer cosas que Él no te mandó. Entonces tú tienes que usar siempre la dirección del Espíritu Santo. Siempre tienes que estar orando, porque pertenecemos al Señor. Somos su pueblo. Amén. Amén. Y por eso dice en el versículo 8, dice en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él dice aquí el profeta Miqueas, refiriéndose a todo el pueblo, ¿no? En esa expresión, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios nos ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué es bueno?
lo que está aquí en su palabra. Si tú no lees la Biblia, si tú no estás dirigiéndote por su palabra, tú no vas a saber lo que es bueno. Y eso se lo decimos siempre a la iglesia. Hay muchas enseñanzas ahorita en el cristianismo que son falsas, son doctrinas erróneas, y todas se las comen las ovejas. Se las comen porque no leen la Biblia, porque no se están alimentando de la palabra. Y la única forma que puedas saber lo que está bien y lo que está mal, o sea, la única forma de que tú tengas discernimiento es que tú conozcas la palabra. Porque tienes el Espíritu Santo, pero si tú no conoces la palabra, puede ser que sientas solamente emociones y te desvíen las emociones. Y las emociones te desvían a creer cosas que no vienen en la Biblia. Entonces tenemos que ser guiados por la palabra y el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero necesitamos leer la Biblia todos los días. ¿Sí? Necesitamos leer la Biblia todos los días porque dice, Él te ha declarado lo que es bueno. En la palabra vemos todo lo que Dios ha declarado. Pero como no conocemos la Biblia, como le dijo también Dios a su pueblo por el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el pueblo se había desconectado de la palabra, de la ley de Dios, y las generaciones que estaban viniendo ya no conocían lo que la palabra de Dios decía, lo que Dios decía. Entonces nosotros tenemos que estar todos los días leyendo, así como comemos, almorzamos, comemos y cenamos todo el día, tenemos que leer la Biblia. Lo más que puedas. Tú puedes buscar tus tiempos, pero así como comemos, si tú comes una vez al día, vas a andar ya en un mes bien flaco, bien desnutrido. Necesita nutrirse el espíritu. Entonces le dice, oh hombre, y Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente esas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas tres cosas son las que Dios pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos. Dice el Señor, como diciendo, eso es lo que yo hago por ustedes. Eso es lo que yo hago siempre por ustedes. Y ustedes deben de imitar lo que yo hago. ¿Sí? Ustedes deben de hacer lo mismo con su prójimo. ¿Sí? Tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo. Debemos de ser justos, debemos de ser misericordiosos y debemos de humillarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo y es lo que nos dice a nosotros también. Es lo que Dios demanda del pueblo de Israel en ese tiempo por el profeta, pero también eso lo demanda hoy día para nosotros, porque somos su pueblo. Como decíamos, somos su pueblo y Él demanda que seamos así también. Jesús también demandó esto del pueblo. Cuando anduvo aquí en la tierra, Jesús demandó esto mismo del pueblo. Él reprendió a los fariseos, a los escribas, si se acuerdan, y les demandaba esto. Vayan a Mateo capítulo 23, porque estaba el pueblo viviendo en un religiosismo. O sea, tenían la ley y estaban viviendo todavía en el tiempo de la ley, pero era un religiosismo solamente. No se tocaban el corazón con las personas más necesitadas, no se tocaban el corazón por los más vulnerables. Ellos se sentían bien, ellos sentían que iban para el cielo. Se sentían con mucho orgullo que eran el pueblo de Dios, pero el Señor vino y los puso en su lugar. Dice Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y no se midió el Señor para decirles sus verdades. Hipócritas. ¿Por qué? Porque a veces estamos en la iglesia y nos damos, creemos que estamos bien, ¿verdad? Nos las damos de que estamos muy bien, que vamos a la iglesia, que traemos la Biblia,
hablamos la palabra, incluso te sabes los versículos, pero no actuamos como deberíamos de actuar. El Señor dice, esos son hipócritas. ¿Sí? Y hipócritas, dice, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y luego le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, si es necesario que vivas la palabra, que la cumplas, si es necesario, pero no debes de dejar de hacer lo que tenemos que hacer, la misericordia, la justicia y ser humildes. Sí, tenemos que aprender la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que vivirla, pero si nuestro corazón está lejos de ser justos, de ser sencillos, humildes y de ser misericordiosos, estamos mal. Si no estamos aplicando estas cosas en nuestras vidas como hijos de Dios, estamos mal. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, porque esto es lo que nos hace más parecidos al Señor. Cuando cumplimos con esto nos hace más parecidos al Señor, porque eso es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Dios quiere que tú y yo seamos justos, misericordiosos y humildes. Número 1, justos, ¿por qué? Porque la justicia se va a aplicar en nosotros y en las personas que están alrededor de nosotros. Cuando nosotros somos justos, vamos a aplicar justicia en nosotros y en los que están alrededor de nosotros. O sea, no les vamos a dar más ni menos lo que es. No los vamos a lastimar, no los vamos a tampoco a exaltar, ni nada de eso, lo que es justo. ¿Sí? Entonces, y nosotros vamos a tener nuestras vidas también en ser justos. No prestarnos a las injusticias, pero la verdad, ¿cuántas injusticias hay en este mundo, hermanos? O sea, vivimos por todos lados injusticias, por todos lados. Las injusticias son el pan nuestro de cada día. Pero en este mundo que hay muchas injusticias, un mundo que está lleno de injusticias, debemos de hacer que la justicia de Dios prevalezca. ¿Sí? En este mundo que está lleno de injusticias, debemos nosotros de hacer que prevalecer la justicia de Dios, porque tú y yo estamos viviendo en justicia. Si estás pasando ahorita, o pasaste injusticias, o estás pasando por injusticias, recuerda que el Señor Jesús, nuestro Salvador, pasó mucho más injusticias que cualquiera de nosotros, y aún más, mucho más en el momento antes de la crucifixión, porque los evangelios vemos este sacrificio, esta semana dolorosa que tuvo el Señor. Vemos en los evangelios retratadas esas injusticias que hicieron contra nuestro Señor. Hicieron un juicio injusto, el más injusto de toda la historia de la humanidad. Los sacerdotes y los ancianos de Israel lo condenaron a muerte, solo porque Él les dijo que Él era el Mesías, o sea, el Hijo de Dios. Y esto era verdad, pero ellos lo vieron como blasfemia y lo condenaron a muerte. Pilato dejó ir al homicida Barrabás y crucificó al inocente. Pero así lo permitió el Señor, así lo permitió nuestro Dios, para que las injusticias de Jesucristo se cumplieran la justicia de Dios. En sus injusticias se cumpliera la justicia de Dios. Y por sus injusticias nosotros fuéramos justificados. O sea, todas las injusticias que vinieron sobre Jesucristo permitió que tú y yo fuéramos justificados. Por eso Él soportó las injusticias. Soportó esas injusticias y esa muerte injusta para que tú y yo pudiéramos ser justificados y por su preciosa sangre viniéramos a ser de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai. Dice el Señor en 1 de Pedro que el justo por los injustos. El justo por los injustos. Él no tenía que haber padecido nada de eso, pero Él lo padeció por nosotros. Todas esas injusticias fueron sobre Él y lo hizo por nosotros, porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz.
Y es por eso que Él pide de nosotros que seamos igual, que tú y yo seamos justos con los demás. Lo segundo que Él nos pide es que seamos misericordiosos. Misericordiosos porque Él es un Dios misericordioso. Y toda la Biblia habla de todos sus atributos, pero se repite muchas veces. Porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y muchas veces habla de que es un Dios misericordioso en el Antiguo Testamento. Y en los Salmos está lleno de esta frase: Él es misericordioso, Dios misericordioso. Él es un Dios de misericordia. Y su misericordia es por la eternidad. No es un tantito, sino todos los días experimentamos nosotros las misericordias. Y la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice, en ese versículo de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bendito sea el Señor, porque hoy despertamos por su misericordia. Muchos se quedaron muertos de un infarto, o sea, de un accidente cuando iban viajando, pero levantó el sol, la luz del nuevo día, y estamos vivos. Señor, gracias. Gracias porque abrí mis ojos. Gracias porque puedo ver, porque puedo tocar, tengo las manos, puedo caminar, tengo pies, Señor. Te bajas de la cama y pones los pies en el suelo. Señor, tengo pies, gracias, Señor. Señor, puedo respirar, gracias, Señor. Muchos motivos hay para darle gracias al Señor. Y es por su misericordia. Porque ¿qué mereces tú? ¿Mereces vivir? No mereces vivir. ¿Mereces tener salud? No mereces tener salud. ¿Mereces tener una casa? No mereces tener una casa. ¿Mereces tener hijos? No mereces nada. Nada merecemos tú y yo. Todo es por su misericordia. Todo es por su misericordia, hermanos. Y nuevas son cada mañana sus misericordias. Y así como Dios muestra sus misericordias, nosotros tenemos que ser misericordiosos con los que nos rodean. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una virtud que nos inclina a compadecernos de los demás. Es una virtud que nos inclina a compadecernos de los sufrimientos, de las miserias de los demás. Cuando tú ves a alguien que está enfermo y está tirado, tú vas y lo atiendes. ¿Qué le pasa? Cuando tú ves que alguien no tiene que comer y lo ves que está ahí con mucha carita así triste, con mucha hambre, venga, quiere un taco, quiere. Cuando tú ves que los vecinos tienen una necesidad, tú vas y ¿qué les puedo ayudar, vecino? Cuando tú ves que alguien de la iglesia está sufriendo, está enfermo, vas y lo visitas. Cuando tú ves cualquier cosa que te mueva a misericordia, vas y ayudas. Pero si tú eres frío y tu corazón está solamente en ti y con los tuyos, y no ves hacia alrededor, y con que yo esté bien, a ellos, eso está mal, porque entonces no estás manifestando la misericordia del Señor. Dios quiere que seamos misericordiosos con todos los que nos rodean. Bien, vayamos a Lucas capítulo 10, donde el Señor habla aquí en Lucas capítulo 10 de una historia del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25. Bueno, vamos al versículo 30, ¿sí? Versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba
de camino, vino cerca de él y viéndole fue, ¿qué dice? Movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El buen samaritano. No fueron ni los religiosos. Podremos tener una religión, podremos ir a una iglesia, podremos traer la Biblia, podremos leer la Biblia, podremos ofrendar, diezmar, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos esa actitud del buen samaritano, para Dios no le sirve eso, no es agradable a nuestro Dios, porque no estamos manifestando esa misericordia que Dios quiere que manifestemos aquí en la tierra con el prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Todo el que está alrededor tuyo, que tiene necesidad, principalmente en tu casa, principalmente en nuestra casa, con tu esposa, con tus hijos, con los tuyos primero, porque también se da dentro del cristianismo que algunas personas cristianas andan haciendo muchas cosas, obras afuera, pero en su casa no. Le sacan la silla a otra persona de la iglesia, abren la puerta, pero a su esposa no. Le dan le ofrecen un cafecito, pero a su esposa no. Atienden a otro niño, no, pues yo lo llevo a su casa y véngase, pero a su esposa no, a sus hijos no. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces con otras personas? ¿Por qué en tu casa no? Donde tenemos que ser luz primero es nuestra casa. ¿Sí? Y repito siempre lo mismo, tiene que ver con nuestra misión que tenemos ahí, de adentro hacia afuera. Y dice en Hechos capítulo 2, ¿dónde tienes que ser luz primero? Ahí le dice el Señor: en Jerusalén primero vas a ser testigo, luego en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, de adentro hacia afuera. Tú y yo tenemos que ser luz en casa primero. Tenemos que aplicar misericordia a nuestro prójimo. Pero ¿cuál es nuestro prójimo más próximo? Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, o nuestra esposa, nuestros hijos. Ellos es el prójimo más próximo. Entonces tenemos que primeramente vivir esa palabra en nuestra casa, y claro que en todo alrededor, ¿sí? Porque no podemos ser luz o como dicen, candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que ser en la casa primero, y el Señor Jesús lo habla en las bienaventuranzas en Mateo 5, si quieren nada más anótelo. 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú eres misericordioso, si tú estás aplicando la misericordia, trates de ser misericordioso con todos los demás, la misericordia de Dios va a ser más abundante sobre tu vida. De por sí la misericordia está sobre nosotros, y aún por los que ni conocen al Señor, porque cada día sale el sol para buenos y para malos, y eso es misericordia. Ellos ¿por qué? Si ellos no son hijos, no importa, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Si de por sí aún la gente que anda haciendo esas maldades les va bien, entre comillas, digo, porque tienen muchas cosas que a veces uno dice: es que ellos tienen un camionetón, pero no lo codicies ni te admires de ellos, mucho menos tengas envidia, porque ellos van derecho al infierno y tú estás libre de eso. Tú eres hijo de Dios. O sea, tú tienes que estar en contentamiento, poco o mucho, pero tienes que estar contento y darle gracias a Dios, porque tienes lo mejor, tienes salvación y vida eterna. Amén. Entonces, Dios es misericordioso, es uno de los atributos de Él, y Él quiere que tú y yo también seamos misericordiosos. Y cada vez que tú eres misericordioso, la misericordia de Dios se va a manifestar en tu vida con mayor fuerza. Y una de las formas de que podemos mostrar misericordia nosotros es el perdón.
Una de las formas que tú y yo podemos mostrar más misericordia es cuando aplicamos esto en el perdón. Es donde se muestra esta cualidad de los cristianos, que es aprendida de las virtudes de nuestro Dios, de los atributos, lo había dicho, no virtudes, sino atributos de nuestro Dios. Cuando somos misericordiosos debemos de perdonar. Esa es donde lo podemos ver más claramente, cuando perdonamos, cuando alguien nos ofende y tú perdonas. Porque ¿por qué no perdonar las ofensas de los demás? O sea, ¿por qué no las perdonamos? O sea, ¿por qué no perdonamos a aquellos que nos ofenden? ¿Por qué nos cuesta perdonar a los que nos ofenden? Es difícil perdonar, es difícil también pedir perdón. ¿Por qué? Porque nos falta ser misericordiosos. Porque, ¿qué tanto te pueden deber aquellos que te lastimaron? ¿Qué tanto te pueden deber aquellos que te ofendieron, que te hicieron, que te defraudaron, que te lastimaron con sus palabras, o que hicieron una actitud que te lastimó? ¿Qué tanto te pueden deber que no los puedas perdonar? ¿Qué tanto te perdonó el Señor? ¿Qué tanto nos perdonó? Nada más piensa en eso. ¿Qué tanto te perdonó el Señor? ¿Cuánto le debíamos al Señor? Vayan a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Y miren, esta es una palabra que el Señor Jesús habló precisamente de esto, de mostrar misericordia, ¿verdad? Capítulo 18, versículo 23. Dice en la Biblia Reina Valera como encabezado, los dos deudores. En otras versiones habla del siervo ingrato o algo así. Miren lo que dice aquí, o del siervo cruel, dice algo así en otras versiones. Dice en este versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense, tomen en cuenta la cantidad y lo que está hablando aquí. Le fue presentado una persona que le debía 10,000 talentos. Dice, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjense lo que dice ahí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero fíjense lo que dice después, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos, sus compañeros, que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y fíjense, le dice, y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo agarró del cuello y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, lo mismo que él hizo, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo él? Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que él pagase la deuda. Y luego, ¿qué pasó? Dice, viendo todos sus consiervos, esos los que estaban alrededor de él, lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, hasta los mismos consiervos, los demás compañeros, les dio tristeza la acción de este hombre. Se entristecieron mucho, dice, y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, lo que había pasado. Mira lo que pasa, Señor, mira, el siervo que tú le perdonaste esa deuda viene y arremete con este compañero y él nada más le debe 100 denarios. Y mira, lo metió a la cárcel. Entonces dice el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Claramente, hermanos, se está hablando aquí de la misericordia que debemos de tener. Independientemente del daño, de la ofensa, de lo que te hayan lastimado, tú tienes que perdonar. Porque ¿quién eres tú para no perdonar si el Dios de los cielos, el creador de todo lo que hay, el universo y todo lo que existe, visible e invisible, nos ha perdonado? ¿Y tú quién eres para no perdonar al que te ofende? ¿Sí? ¿Quién eres para no soltar ese perdón? Perdón genuino. No que digas tú de boca, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver en mi casa. Ya lo perdoné, pero ni que ni se me pare enfrente. Eso no es perdón. Perdóname, pero eso no es perdón. Perdón es que tú lo perdones y puedes invitar a un cafecito, puedes decirle, ven, ya eso que pasó, ya no te preocupes, Dios es el que se encarga de la justicia, pero yo quiero estar en paz contigo, pero primeramente con mi Dios, porque si las personas no sueltan el perdón, no van a estar con Dios en paz, no están en paz, porque también en los evangelios el Señor dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdona a nosotros. Aunque tú vengas, Señor, perdóname, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Por qué me pides perdón a mí? ¿Y tú por qué no perdonas al que te está sacando la lengua? Porque es una comparación para lo que nosotros hacemos en contra del Señor. Es pecados, a veces pecados horrendos, feos que hemos cometido y Dios nos ha perdonado. Y alguien que te hizo un mal es como si te sacaran la lengua, o sea, no tiene nada de importancia, simplemente yo lo perdono, Dios es el que juzga. Pero eso nos cuesta a muchos cristianos y por eso la iglesia está como está. Vive en pobreza, en miseria, luchando, batallando. Y de hecho, ayer que vinimos a orar, hermanos, Dios nos puso esa palabra. De hecho, nos puso esa carga de orar por la iglesia, por todos nosotros, para que podamos perdonar. Y si Dios nos puso eso, fue por algo, porque hay una falta de perdón. ¿Sí? O sea, todo lo que venimos a orar aquí los sábados, hay una palabra que siempre Dios nos da. Y empezamos a orar sobre esa palabra y todo lo que Dios ponga aparte, pero es por el crecimiento de la iglesia, y eso fue algo preciso. O sea, algo preciso, porque pues yo o sea, como Señor, confírmanos, y fueron dos palabras, y las dos hablan de lo mismo. Las dos hablan de Efesios 4, 32, el último versículo, y Colosenses capítulo 3, versículo 13. Entonces nos llevó a Colosenses, después de ver Efesios 4:32, nos llevó a Colosenses 3:13 y dice lo mismo. El Señor, tú quieres que la iglesia sea perdonadora, que la iglesia muestre misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que nosotros podamos ser misericordiosos. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer, número 3, como dice ese pasaje que leímos al principio, que debemos de ser humildes. Que debebemos de ser humildes, y esa actitud es una actitud de mantenerse sumiso o sumisa y de servicio hacia los demás. O sea, sumiso y de servicio a los demás. Sumiso porque te sometes a la autoridad, ¿sí? Sumiso porque te estás sometiendo al que está arriba de ti. Esa actitud de ser sumiso es humildad. Pero si una persona no tiene esa actitud de ser sumiso, tiene orgullo, tiene altivez, tiene prepotencia y no se quiere sujetar. Entonces va a ser difícil que esa persona sea humilde mientras no se someta. Y la otra es que tengamos que tener una actitud de servicio a los demás, de no ver por nosotros sino ver por los demás. Eso es humildad. Y ese es el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él lo hizo, quiere que también tú y yo lo hagamos, seamos humildes, ¿sí? Que tú y yo seamos humildes, que no haya en nosotros arrogancia, que no haya altivez, que no haya orgullo. Tenemos que ser sumisos a las autoridades que Dios establece aquí en la tierra. Autoridades tenemos todos y en todo lugar. En la casa, hijos tienen autoridad, esposas tienen una autoridad,
El hombre tiene una autoridad en el trabajo, tiene una autoridad en la escuela, los alumnos tienen una autoridad en la calle, el tránsito, las policías y todo eso. Hay autoridades siempre en todo lugar y tenemos que someternos a la autoridad. Si no nos sometemos a la autoridad es porque hay orgullo, es porque hay altivez, ¿sí? Hay prepotencia. Entonces eso es algo que tiene que ver con la humildad. Tenemos que ser sumisos y también tenemos que ser serviciales a todos los demás, o sea, darnos hacia los demás, ofrecer nuestras ayudas, ser serviciales. Eso es un ejemplo de nuestro Salvador. Dice Cristo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Qué maravilloso es el Señor, que a uno dice: aprendan de mí, lleven mi yugo. O sea, no nos está diciendo que llevemos otro yugo, que a veces nosotros cargamos con otro yugo. Un yugo es lo que los animales, los bueyes o los caballos, las bestias que usan para el campo. No sé si ustedes sepan, cuando aran, ahorita ya todo está modernizado con puros tractores y puras maquinarias, pero hace tiempo todavía se usaban los animales, y en la antigüedad por mayor razón usaban dos bueyes y les ponían una tabla, así como una tabla que tenía metal, y unían a los dos bueyes. En el centro ponían una tabla para unirla con el arado. Entonces eso lo acomodaban bien para que el buey se fuera arando, pero iban entre los dos. Entonces esa tabla los mantenía que estuvieran exactamente al mismo nivel, iban caminando a la par. No podía irse uno más adelante que el otro, porque el mismo yugo los mantenía a la misma velocidad, y el que los iba arriando, pues él lo llevaba a una velocidad, entonces no se podía alejar uno. Si uno se desviaba, pues el surco quedaba chueco, torcido, pero no se podían desviar. Y ese es el yugo. Pero Jesús dice: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces Jesús está hablando de que nosotros, el yugo que podemos llevar es que te vituperen por ser cristiano, que te vituperen por ser evangélico, por hablar de la palabra, o que tengas que sufrir en algunos momentos por causa del evangelio, pero es fácil ese yugo, porque no vas solo, vas con Jesús. Si Él va contigo, Él va a la par contigo. Él se ha puesto ese yugo contigo y no te va a dejar solo. Y tú tienes que caminar a la misma velocidad que el Señor te va llevando. No tienes que adelantarte ni atrasarte, si es que tienes puesto el yugo del Señor. Eso significa. Y eso significa que tú no te puedes adelantar, que tú no puedes tomar tus decisiones si no has considerado al Señor. Señor, quiero hacer esto, pero como cuando estamos en el matrimonio, siempre preguntamos: oye, amor, quiero hacer esto, ¿cómo ves tú? Y quiero poner esto, ¿tomas en cuenta a tu esposa? Y la esposa: oye, ¿puedo sacar esto en abonos? No. No, porque ya debemos mucho. Pero siempre tienes que considerar a tu cónyuge. Cuando estamos casados es así, vamos juntos. El matrimonio no es de dos, es uno solo. Dice la Biblia que son una sola carne. Entonces todos van de acuerdo y van caminando juntos. No puedes tú hacer una cosa si tu esposa otra. En la dirección de los hijos, en la corrección de la disciplina de los hijos, puede ser que el hombre sea enérgico y lo está disciplinando bien, pero la mamá: ay, déjalo, pobrecito, no le hagas eso. El niño se va a quedar bien rebelde cuando es así, porque no lleva parejo la corrección.
se va a criar bien rebelde. Entonces tiene que ser parejo. Si yo corrige el papá y viene el niño, papá, mamá, pues se lo ganó porque no le hizo caso. Y haga caso. Yo no lo voy a apapachar. Y así, pero si viene, ay, pobrecito, ya no le digas nada, ay, pobrecito. Bien mal están esos matrimonios. No van parejos. No van parejos. Entonces, tenemos que ir parejos. Ese es el yugo que el Señor quiere que llevemos con Él en la iglesia, para que no se nos haga difícil, ¿sí? Pero que aprendamos de Él a ser mansos y humildes, o sea, que podamos manifestar esa humildad, como el apóstol Pablo era humilde, a pesar de que el apóstol Pablo era una persona muy elocuente, muy preparada, tenía doctorados en teología, en divinidad, en muchos títulos, era un hombre muy estudioso, muy estudiado. Era un hombre que era maestro de la ley, se creó a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, entonces conocía mucho. Era un fariseo religioso, muy religioso, conocía mucho y aparte era una persona que tenía poder y probablemente tenía riquezas. Pero ¿qué hizo? Él lo tiró a la basura todo por el Evangelio, por Jesucristo. Y él se mostraba con uno y con otro, y dice: yo me muestro al judío como judío para ganar a los judíos, me muestro al romano y al griego como ellos para ganarlos para Cristo. Y él se hacía al nivel de todo el mundo. Él andaba, no importa que anduviera sin comer. Él no le pedía a la iglesia nada. Él trabajaba, él hacía carpas para sacar su propio dinero. O sea, él tenía derecho del evangelio de cobrar, que los mismos hermanos le dieran a él por causa del trabajo que hacía para el evangelio. Pero él dijo: no quiero ser carga para ninguno, yo saco mi propio dinero, yo tengo mi propio trabajo, gracias a Dios, muy buen trabajo. Yo no tengo que agarrar nada de la iglesia. Le digo francamente, no necesito, gracias a Dios, agarrar de la iglesia. Si yo fuera otro, yo agarrara de la iglesia y tuviera esto, ahora voy a comprar esto, ahora vamos a hacer esto, al fin que aquí hay billete. No, eso es de la iglesia. Yo tengo de dónde sustentarme a mi esposa y a mí, no más trabajo para ella, gracias a Dios. Y mi esposa feliz, porque dice: ay, todo para mí. Pero sí, hermanos, él era muy humilde. Lo manifestó y lo vemos en todo el Nuevo Testamento, en las cartas a las iglesias, cómo se muestra en una forma tan humilde y tan llena de compasión, de amor hacia los hermanos, que hasta él mismo dice que hasta estaba en una ocasión por los Gálatas teniendo dolores hasta de parto por causa de ellos. O sea, era una persona que mostraba su carácter de padre y de humildad hacia los demás. Entonces vemos, por eso es que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Vayan a Filipenses capítulo 2. Con toda autoridad les escribe, porque él ha vivido eso. Él dice: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. He estado en naufragios, en escasez, en hambres, en persecuciones, en cárceles, en azotes, y en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que anda hablando de ese versículo y ni siquiera aguanta un ayuno. No, que todo lo puedes en Cristo y no aguantas ni un día de ayuno. Y luego te falta el trabajo y ya tienes que comer para que puro frijolito y tortilla, y tú quieres carne. No aguanta nada. Entonces, no, que todo lo puedes en Cristo. Pues cuando van a poner ese versículo en su casa, en su carro, o lo van a estar mandando por redes sociales, primero analicen y piensen por qué fue escrito y quién lo escribió. Tiene autoridad y tiene peso moral, porque él sí padeció por todo eso, pero tú y yo no padecemos eso, ¿sí? Entonces, digo, porque por los religiosos o por las personas que luego andan poniendo versículos, primero analicen por qué está ese versículo ahí. Entonces dice Filipenses capítulo 2, versículo, vamos al versículo 3. ¿Sí? ¿Están ahí Filipenses? Capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense, lo primero que dice, vean
todos los signos que pone en la Biblia, en la Escritura. Punto y coma. ¿Qué significa? Que ahí está un enunciado que tenemos que entender antes de ver lo demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa contienda o por vanagloria? Que tú quieras hacer algo por competir, porque tú quieres ser más que aquel. Tú haces algo y, ay, yo quiero ser más que aquel, lo hago porque quiero ganarle a aquel, o quiero ser mejor en la iglesia, quiero que me vean, quiero ser visto, quiero ser exaltado. No hagas por competir. Y luego dice, o por vanagloria. O sea, no lo hagas por querer tener un título, porque la gente te diga, ¡hala, tú eres bien bueno! ¡Hala, cómo sirves al Señor hoy! ¡Hala, qué bonito predicas! ¡Hala, qué...! No lo hagas por eso, ni por contienda, ni por vanagloria. Dice, antes bien, ¿qué dice? Con humildad. Con humildad. Con humildad, ¿qué es? Es una actitud sumisa que se da hacia los demás en servicio, ¿sí? Esa es humildad. O sea, tú lo vas a hacer no por ti, en otras palabras, sino por ellos. Dice, estimando, ahí lo dice también el versículo, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. Bien claro te lo dice el versículo, que todo lo que hagas tú lo vas a hacer por aquellos, no por ti. Lo que haces dentro de la casa, en tu hogar, por tu matrimonio, tú lo haces por tu esposa, no por ti. Ahora, la esposa también, tú lo haces por tu esposo, no por ti. No se vayan a creer que nada más por ellas. Es para los dos, para el hombre y para la mujer. Entonces, todo lo que tú haces, lo haces por agradar a tu esposo, y la mujer por agradar al esposo. Los hijos por agradar al papá, los papás por agradar a los hijos. Y así, todo lo que se hace, lo hacemos para hacia los demás. En la iglesia no lo haces por ti, lo haces por los demás. Nosotros lo que hacemos aquí lo hacemos por la iglesia, por el Señor, porque amamos al Señor, estamos agradecidos porque Dios ha puesto esta responsabilidad en nosotros, y lo que hacemos no lo hacemos por ganancia, ni por dinero, ni por ningún interés. Lo hacemos porque amamos a la iglesia, les amamos a ustedes. Y si ponemos tiempo, que aunque andemos cansados, ponemos tiempo y disponemos tiempo para aconsejar, para leer la Biblia, para orar, para estudiar, para estar orando, para todo lo que hacemos, para hacer las enseñanzas, para todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a la iglesia. Lo hacemos por ustedes, no lo hacemos por nosotros, porque si fuera por nosotros, pues yo quiero descansar, yo ya me cansé, ya no quiero hacer esto. Andamos a veces así, pero lo hacemos por amor. O sea, eso es algo que sale del corazón porque estamos agradecidos de Dios. Si tú estás agradecido o agradecida con el Señor, tú tienes que actuar así. No hacerlo por ti, sino por los demás. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y luego dice el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, te recalca aquí nuevamente, no mires por lo tuyo, mira por los demás, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, todo lo que tú haces es por los demás. Es el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él hubiera defendido, fácil se pudiera haber defendido de ellos. Y muchos lo tentaron a eso. Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto. Que le dijo Cristo, quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo. Pero no le estaba diciendo el Señor a Pedro, le estaba diciendo a Satanás que estaba usando a Pedro. Porque tú no quieres que yo vaya a la cruz, porque si yo no voy a la cruz no hay salvación. Todavía en la cruz muchos estaban ahí blasfemando y diciendo, a ver si ese es hijo de Dios, que se salve, que se quite, que se baje, decían los sacerdotes que pasaban ahí. Y el que estaba ahí muriendo al lado de la cruz dijo, si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no te salvas a ti y nos salvas a nosotros? Él estaba blasfemando todavía, pero él tenía que cumplir. Él podía hacerlo, pero él tenía que hacer esto. Entonces no estaba viendo por él. Si hubiera visto por él desde el momento en que sabía lo que iba a pasar, dijo, no. Tuvo ese pensamiento en el momento que estaba orando en el huerto de Getsemaní, cuando él dijo, Señor,
Si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la beba, porque yo sabía el sufrimiento que iba a pasar. Pero, ¿qué dice al final? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí pasaba, humanamente pasaba eso, pero él decía, tengo que cumplir, si no, no hay salvación. Por ti y por mí lo hizo. Entonces, no hagáis nada por ti, hazlo por los demás. Y luego dice, por eso haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús. Porque eso fue lo que hizo Él, el cual dice, siendo en forma de Dios, primeramente siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de un esclavo, hecho semejante a los hombres. O sea, el Dios del universo se vino a tomar forma de un ser humano. Esa es una humillación tan grande, muy grande, pero todavía más grande, que ya estando en condición de hombre, dice aquí, se humilló a sí mismo hasta haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo nuestro Salvador, y ese es el mayor ejemplo que tú y yo podemos tener de humildad. Y me encanta también un ejemplo de humildad que me conmueve, del leproso, que viene en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, dice en Lucas capítulo 5, versículo 12, hay un leproso que se acerca a Jesús. Miren, en el versículo 12 de Lucas 5 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, me conmovió mi espíritu y digo, ¿cuánto nos falta ser como este leproso? ¿Cuánto nos falta ser como este leproso? Porque un leproso no se puede acercar a nadie, para empezar. La lepra era una enfermedad contagiosa que las personas que la padecían los aislaban totalmente. Eran gente pues privada de estar en comunión con los demás. Y ahí morían apartados en una casa, apartados. Y nadie se podía acercar. Cuando los familiares les llevaban de comer del lejecito, les tiraban un plato ahí con comida y ellos extendían su mano, pero ellos se iban corriendo. No tenían ese privilegio de abrazar a sus familiares queridos, de convivir con ellos, de comer con ellos, las navidades y todas las fiestas, ellos solos, apartados allá. Era algo deprimente y feo. Pero ellos tenían una gran necesidad. Y este leproso escucha que Jesús anda haciendo milagros, y entonces este leproso se acerca y dice en este versículo 12 que este hombre se presentó. Dice, cuando vio a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Fíjense la actitud de él. Se hincó y se fue hasta la tierra, así, tocó su cara en la tierra. O sea, esa es una actitud que la manifiesta con su cuerpo, una actitud de humildad. Y luego dice después que le rogó diciendo, Señor. Primero reconoce que Él es el Señor. Él reconocía que Jesús era el Señor. Es el Señor de todo, y Él tiene la autoridad. Y luego le dice, si quieres, puedes limpiarme. Pero fíjense, no dice, si es que puedes hacer esto. ¿Se acuerdan del hombre que tenía a su hijo endemoniado y que los discípulos no lo pudieron sacar del demonio? Que viene Jesús y le dice, Señor, tus discípulos no pudieron. ¿Puedes hacer algo por mi hijo? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Crees que puedo hacer algo? ¿Qué dijo este hombre? Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Que decir que sí creía, pero tenía dudas. O sea, su fe estaba muy cortita. Pero no tiene la fe cortita. Él sabe, está seguro que Él es el Señor y Él puede hacer lo que Él quiere. Que Él lo puede sanar y limpiar en ese mismo instante. Fíjense la fe, pero lo que me agrada es la humildad. O sea, Él reconoce que es el Señor, pero si Él lo quiere lo hace, y si Él no quiere no lo hace.
Hay gente que se acerca a Dios para pedir una sanidad, pero no sanan y se van enojados con Dios. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es soberano. Si Dios lo quiere, lo hace, y si Dios no quiere, no lo hace. Él es soberano. Bendito sea el nombre del Señor, lo haga o no lo haga. Pero la gente no entiende eso. Entonces Él sabía que Él era el Señor. Y Él vino en una actitud tan humilde que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y me encanta porque el Señor dice: entonces extendió Él la mano y lo tocó, y diciendo, le dijo: quiero, sé sano. Y al instante se fue la lepra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el Señor. Porque cuando nosotros tenemos esa humildad, eso le agrada al Señor. Fíjate, Él lo puede hacer. Cualquier cosa que tú tengas presente, alguna aflicción, alguna necesidad, Él lo puede hacer. Pero tenemos que venir en oración con esa actitud humilde. Señor, tú eres todopoderoso, tú lo puedes hacer, Señor, pero si tú quieres hacerlo, hazlo, Señor. Y si no, pues haga tu voluntad. Esa es la actitud de humildad que Dios quiere que tengamos. Porque pues Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sí? Todo lo que tenemos es del Señor. Nada es nuestro. Somos administradores. Y la Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Para terminar, vayan a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Ese es el punto, hermanos, que Dios está hablando porque quiere que nosotros lo imitemos a Él. Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 9 y versículo 23. ¿Están ahí? Dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar. ¿En qué dice? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, tarde. Bendito Dios y Padre, porque tú has hablado en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros podamos imitarte a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y tú amas a tus hijos, Señor. Tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Quieres darnos bendición abundantes en nuestras vidas, pero también quieres que podamos nosotros reaccionar a tu palabra, Señor, y poner por obra lo que tú nos dices cada momento que nos hablas, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, y que tú sigas glorificando tu nombre en toda nuestra forma de vivir, Señor. Que sigas alineándonos conforme a tu palabra y podamos cumplir con tu propósito aquí en la tierra, Señor, para que muchos que aún no te conocen te puedan conocer, Señor. Sobre todo nuestra familia, los que están más cerca, Señor. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, nuestros familiares, Señor, que tú obres en todos nosotros y podamos manifestar este amor de Cristo hacia todos los demás, que podamos ser misericordiosos, Señor, como tú has sido con nosotros, que podamos manifestar esa misericordia que tiene que ver con tu amor, Señor, y también, Señor, que podamos ser sencillos, humildes de corazón, como tú eres, Señor, humilde de corazón, manso y humilde. Ayúdanos, Padre, a que podamos reflejar a Cristo en este tiempo, Señor, que podamos soportar las pruebas y que podamos nosotros ser pacientes hasta que tú vengas, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor.
Amén. Amén.